Saludos amigos, bienvenidos a este canal donde la historia cobra vida, mostrando los detalles que los libros prefieren pasar por alto. Si esta narración les resulta interesante o útil, no olviden suscribirse y dejar su me gusta. Hoy exploraremos una de las realidades más duras que ha conocido la humanidad, las trincheras de la Primera Guerra Mundial. No la versión idealizada del cine, donde los héroes caen con honor entre himnos patrióticos, sino la auténtica historia de quienes lucharon por sobrevivir en condiciones infrahumanas. No hablaremos de los generales ni de las estrategias militares, sino de la vida de un hombre común, alguien como tú, que quedó atrapado en aquella carnicería e intentó, simplemente, vivir un día más. Imagina que eres un joven cualquiera en 1914. Tal vez trabajabas en una fábrica, ayudabas a tu padre en el negocio familiar o soñabas con ir a la universidad. En todas partes se escuchan discursos sobre el deber, el honor y una guerra gloriosa que terminará antes de Navidad. Los carteles llaman a defender la patria, y las jóvenes reparten plumas blancas a quienes aún no se han enlistado. Vas al centro de reclutamiento, donde un médico te examina a toda prisa, te mide, revisa tus dientes como si fueras un caballo de feria, y pocos días después te encuentras en un tren rumbo al frente. La primera noche la pasas en un vagón estrecho, lleno de otros chicos como tú. Algunos tocan el acordeón, otros cantan, muchos bromean y hablan sobre lo que harán cuando regresen a casa. El aire está saturado de humo y de risas nerviosas. Nadie sabe todavía que más de la mitad de los que ahora charlan animadamente no vivirán para ver la próxima primavera. En ese vagón aún sobrevive la ilusión de la aventura, las últimas horas de juventud para toda una generación. El tren se detiene en algún punto de Francia o Bélgica. Nadie te dice exactamente dónde, y en realidad da igual. Lo primero que notas es el olor. No solo humo de locomotora ni sudor humano, sino algo más denso y perturbador. Huele a tierra empapada en sangre y pólvora, a incendios que nunca se apagan, a descomposición. Tus pulmones se resisten al principio. El aire parece pesado, enfermo. Te hacen descender en plena oscuridad, no solo por estrategia, sino porque la guerra se libra sobre todo de noche, cuando los francotiradores no pueden ver y los aviones no surcan el cielo. A la tenue luz de las lámparas de querosén y de los reflectores lejanos, distingues figuras humanas cubiertas de barro, con uniformes que alguna vez fueron caqui y ahora parecen del color del polvo. Nadie habla en voz alta. Caminan despacio como si cada movimiento doliera. Y sus ojos no te miran, te atraviesan, como si contemplaran algo que tú aún no puedes comprender. Un sargento con un bigote tan espeso que parece tener vida propia, lee nombres desde una hoja arrugada. Pronuncia mal la mayoría, pero nadie lo corrige. Cuando menciona el tuyo, suena extraño, casi como un apodo, y entiendes que así te llamarán de ahora en adelante, si es que sobrevives lo suficiente. Con un gesto, señala el horizonte, donde parpadean luces distantes. «Síguelo», dice. Esa es toda la instrucción. El uniforme que te dieron en la base no te queda bien. Es demasiado ancho o demasiado corto. Las botas te rozan los tobillos desde el primer kilómetro y el casco parece una olla invertida que se te desliza sobre los ojos o te aprieta las orejas. El fusil que llevas ya se atasca. La arena bloquea el mecanismo y te das cuenta que, cuando lo necesites, quizá no funcione. Pero nadie escucha quejas. Todos están igual. Caminas entre aldeas destruidas, donde las casas son solo muros sin techo o pilas de ladrillos ennegrecidos. En algunos lugares aún se ven brasas encendidas y no sabes si arden desde hace días o si una bomba cayó ayer. Los caminos están llenos de cráteres de artillería, pozos de agua turbia donde flotan cosas que prefieres no mirar. Aprendes a avanzar sin observar dónde pisas, porque saberlo no cambiaría nada. Marchas con otros reclutas igual de perdidos, silenciosos, temerosos, esforzándose por no mostrarlo. Algunos tienen las manos temblorosas, otros tragan saliva sin parar, y aquel que en el tren no paraba de bromear, ahora murmura algo entre dientes. No sabes si es una plegaria o una maldición.
La esperanza de que te entrenen o de que la batalla esté lejos desaparece con el primer estallido de un proyectil cercano. El sonido es tan brutal que te vibran los huesos y los dientes. Te alojan en un granero húmedo y medio derrumbado, con paja mohosa y un olor desagradable. Tu cama es una tabla sobre 2 ladrillos, y una rata enorme te observa desde el rincón. No se esconde, te examina, como si evaluara a los nuevos huéspedes. Intentas dormir con las botas puestas, como todos los demás, sin saber exactamente por qué, aunque todos entienden que es mejor así. Nadie te explica tus tareas. Un día te entregan una pala y te dicen que cabes. ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Qué tan profundo? Da igual. Solo cava. Excavas un hoyo que se derrumba enseguida. Haces otro y se llena de agua. Las órdenes vienen de hombres más exhaustos que tú, que gritan no por ira, sino porque el ruido de la guerra lo cubre todo. Cañones, motores, explosiones. La comida llega a intervalos imprevisibles. Cuando la hay, es gris. Cuando no, masticas galletas tan duras que podrías romperte un diente. En algún punto, dejas de mirar a la gente a los ojos, no por vergüenza, sino porque reconoces en ellos lo mismo que sientes tú, un miedo constante y una resignación creciente. Dejas de esperar que la ropa se seque, dejas de pensar en volver a casa, dejas de planificar más allá de tu próxima ración. Y justo entonces, cuando empiezas a aceptar que eso es la guerra, marchar sin fin entre el barro, cavar agujeros inútiles y esperar algo que nunca llega, alguien grita que ha llegado el momento de ir al frente. Sin despedidas, sin palabras de aliento, solo una larga caminata a través de un barro aún más espeso, cruzando lugares que prefieres evitar mirar, trincheras que parecen más bien tumbas, cavadas de antemano, aguardando a quienes las ocuparán. Desciendes a esa zanja lodosa y ves cómo tus botas desaparecen bajo el peso del fango. Al mismo tiempo, se evapora la última chispa de esperanza. Bienvenido a la guerra. El adiestramiento que recibiste en la retaguardia ahora se siente como una cruel broma. ¿Pensabas que aquello era difícil? ¿Que el sargento de bigote tan ostentoso que parecía tener su propio código postal te gritara sin descanso? ¿Creías que era insoportable marchar bajo la lluvia? Mantener la formación hasta que te dolieran las rodillas, pelar patatas hasta tener los dedos llenos de cortes. Lo llamabas infierno, ¿verdad? Decían que era la fragua de la guerra, el crisol donde se forjaban los verdaderos soldados. Pero todo era una mentira. Era puro teatro, una representación diseñada para hacerte creer que estabas preparado. Como dibujar una diana sobre una caja de cartón y llamarla tanque. Ese entrenamiento no te preparaba para nada. Solo aseguraba que pudieras morir con el uniforme puesto sin tropezarte con tu fusil. Decían que se trataba de disciplina, de formar el carácter. Pero nadie te advirtió que esa disciplina y ese carácter serían completamente inútiles. No te sirven cuando tus botas se deshacen tras una semana de lluvia, cuando tus dedos están tan entumecidos que no puedes sostener el arma, o cuando el hombre a tu lado estalla sin previo aviso. Te enseñaron a hacer la cama tan tensa que una moneda podía rebotar sobre ella. Nadie te mostró cómo dormir de pie, o cómo aprovechar breves minutos de sueño entre bombardeos, ni cómo compartir una manta cubierta de trigo sarraceno. Pasaste semanas perfeccionando el saludo militar, y ahora los únicos dignos de un saludo están muertos o a punto de estarlo. El adiestramiento tenía estructura, ejercicios, horarios, rutinas. Lo detestabas, pero al menos tenía lógica. Aquí nada la tiene. Cavas trincheras donde se suponía que ya existían. Marchas hacia el este y luego te ordenan volver al oeste. Las órdenes cambian cada hora, pero esperas obedecerlas todas. Aquí la disciplina consiste en no gritar cuando pisas algo blando que alguna vez fue una persona. En quedarte inmóvil cuando tu instinto te pide correr. Y en moverte cuando tus piernas suplican detenerse. No hay medallas por hacer lo correcto, solo castigos cuando fallas. En el campamento, te daban raciones diarias.
asquerosas, pero comibles. Aquí agradeces si tu comida llega caliente, o siquiera llega. Antes te quejabas del peso del equipo. Ahora raspas el moho del pan y lo masticas igual, porque la alternativa es morirte de hambre. Y el hambre te vuelve torpe. El entrenamiento te advirtió sobre la deshidratación, pero no sobre el hecho de que beberías agua filtrada entre sacos de arena y excremento de ratas. Considerabas tu cantimplora casi sagrada. Ahora es solo otro objeto inmundo que cumple una función básica. Recuerdas al sargento hablando de hermandad, de camaradería, de cómo la guerra une a los hombres como nada más puede hacerlo. Y tenía razón, pero de la misma forma en que un naufragio une a quienes se aferran a los mismos restos. Aquí no se comparten emociones ni confesiones, solo cigarrillos, gemidos y miradas que dicen: si caigo, no desperdicies mis raciones. Algunos cantan, otros rezan. La mayoría simplemente mira al vacío. No es que no se preocupen unos por otros, es que no les queda energía para fingir que todos saldrán vivos. Antes, los uniformes eran nuevos. Las botas rígidas. Los botones relucientes. Las armas limpias y engrasadas. Parecían soldados. Ahora, están empapados hasta los huesos, cubiertos con 3 capas de lana húmeda que pican como un castigo. Tu casco está abollado, tu fusil oxidado, tus calcetines endurecidos por sangre seca, tuya o ajena, da igual. Llevas semanas sin afeitarte y tu aliento huele a carne en descomposición. Y tu madre te reconocería entre el humo. Pero lo más terrible es que entonces aún creías. Creías en los discursos, en los lemas de carteles de héroes marchando hacia la gloria. Creías que serías valiente, que el valor era algo a lo que podías recurrir cuando lo necesitaras. Pero aquí el valor se parece más a arrastrarte por el lodo fingiendo ser invisible. A guardar silencio cuando alguien rompe a llorar en la oscuridad. A sobrevivir. Incluso cuando una parte de ti ya no quiere hacerlo. En el entrenamiento, te dijeron que fueras fuerte. Pero nunca te explicaron lo que cuesta esa fuerza. Hay un momento que jamás olvidaste. Estabas en formación bajo una lluvia helada, el agua resbalando por tu cara, el uniforme pegado al cuerpo. El sargento gritaba sobre fortaleza y resistencia. Pensaste, este es mi peor momento. Pero no lo era. Ni de cerca. No. Porque ahora, encorvado en una trinchera llena de aguanieve, viendo cómo el vapor se eleva del cuerpo de un hombre que hace poco tenía nombre, entiendes lo que nunca dijeron. El peor momento no es un instante. Es un lugar donde vives. Un estado del que no se sale. Te repites que el entrenamiento te ayudó. Que te dio bases, una forma de afrontar todo esto. Pero lo cierto es que solo te dejó un guión que hace mucho dejaste de seguir. Ya no marchas, apenas avanzas. No gritas, murmuras. No sueñas. Tiemblas. Te enseñaron a apuntar, disparar y recargar. Pero no a mirar a alguien desangrarse por el cuello y mantener las manos firmes. No te prepararon para el olor de una herida podrida, ni para cavar una tierra enhelada susurrando un nombre equivocado porque no sabías el real. Sí,
El adiestramiento era duro, pero también limpio, controlado, vigilado. Nunca pensaste que lo extrañarías. Ahora, darías cualquier cosa por volver a esos castigos sin sentido. No porque fueran buenos, sino porque tenían fin. Aquí nada termina. Solo se vuelve más silencioso, luego más ruidoso, y después vuelve al silencio otra vez. Y pese a todo, sigues adelante, porque nadie te enseñó a detenerte. Lo primero que notas es el vadro. Este no es el vadro de la infancia, ni el del entrenamiento. Tiene peso, intención, malicia. Se aferra a tus botas con manos invisibles y se niega a soltarlas. Lo devora todo. Tus pies, tus calcetines, tu esperanza. Cada paso es una apuesta. A veces te hundes hasta los tobillos, a veces hasta las rodillas. Un día ves a un hombre atrapado hasta los muslos y dos compañeros luchan por sacarlo, como si fueran arenas movedizas. Nadie se ríe. El fango no solo retrasa, también roba. Se lleva botas imposibles de rescatar, rifles que desaparecen para siempre, tramos enteros de trinchera que se deslizan hacia abajo como si la tierra quisiera digerirlos. Lo segundo es el olor. No es solo desagradable. Es un hedor que parece haberse cocinado durante meses. Una mezcla espesa de podredumbre, sudor, excremento, pólvora y ese matiz metálico que aprendes rápido a reconocer como sangre. Se impregna en la ropa. Se mezcla con el aire. Y ya no te abandona nunca. Después de unas horas, dejas de percibirlo de manera consciente. Tu mente se rinde. Aunque en lo más profundo de tus instintos, algo sigue advirtiéndote que este no es un sitio seguro, que nadie debería permanecer aquí. Entonces, llega el ruido. No el de la batalla. La trinchera tiene su propio idioma, más callado, pero de algún modo más inquietante. El chapoteo de las botas, la tos seca, el continuo excavar para encontrar agua que siempre haya una forma de filtrarse por cualquier superficie. Cerca, un hombre murmura palabras en voz baja y constante, repitiéndolas una y otra vez. No sabe si son plegarias, recuerdos o simplemente ruido sin sentido. Ruido estático que su mente arrastra tras los bombardeos. A veces, el silencio domina repentinamente, agudo, como si hasta la guerra contuviera el aliento. Es en esos momentos cuando sientes el mayor temor. Tu espacio asignado mide unos 2 metros de largo por 2 de ancho y el barro te llega a la cintura. Se supone que las paredes están sostenidas por tablones, pero muchos se han podrido. Los que quedan están cubiertos de musgo, moho y algo que prefieres no identificar. Te ordenan cavar una zanja para drenar el agua bajo tus pies. Cavas, claro, pero el agua se burla. El agujero se llena más rápido de lo que puedes vaciarlo, y en minutos la trinchera vuelve a ser lo de siempre, una mezcla humana de lodo. Aquí el concepto de sequedad no existe. Ni calcetines, ni mochilas, ni siquiera cigarrillos, que se deshacen entre tus dedos como papel mojado. Tus manos están hinchadas y agrietadas, los pies crujen al moverte, y empiezas a entender por qué aquí hablan del pie de trinchera, como otros mencionan tormentas o lobos. Una amenaza lenta e inevitable. ¿Viste a un hombre quitarse la bota y arrancarse la piel junto con ella? No gritó, solo exhaló, como si ya lo esperara. Y luego están las ratas.
Te cruzas con la primera al segundo día. Mastica el borde de tu manta con la calma de un dueño cobrando su renta. Es enorme. Podrías ponerle una montura. Sus ojos devuelven el reflejo de tu vela, como si se burlara, y cuando intentas espantarla, te muestra los dientes. Nunca habías visto una rata con expresión de ofensa. Más tarde esa noche descubres dos más disputándose tus raciones. Una se sienta sobre tu galleta y te mira directamente mientras come. La dejas acabar. Aquí las ratas viven, tú no. Esa es la verdad implícita de las trincheras. Ustedes son temporales, reemplazables. Las ratas tienen nombres, jerarquías, zonas propias. Se multiplican en las paredes y se alimentan de los cuerpos. Una vez viste una roer un dedo amputado como si fuera un bocado. Otra se metió en la boca de un cadáver y se acurrucó dentro, como si descansara. Nadie la interrumpió. Hay un pacto silencioso. No te molestarán demasiado mientras respires. Y no te importarán cuando dejes de hacerlo. Dormir resulta casi imposible. Lo haces a intervalos breves y nunca bien. El suelo está demasiado húmedo, las paredes demasiado frías. Esa sensación constante de que un proyectil puede caer demasiado cerca o demasiado lejos te mantiene al borde del sueño. Cuando por fin logras dormir, despiertas más agotado que antes. El dolor de espalda y el olor a moho en tu cara son lo primero que sientes y entonces, un día, te despiertas con un insecto metiéndose en el oído. Ni siquiera te sobresaltas. Lo apartas y cambias de posición. Cuando hay comida, comes. Lo haces en un plato abollado, apoyado en una rodilla, intentando evitar que caiga tierra sobre la comida. Nunca lo consigues. Todo tiene sabor a barro y metal. A veces masticas algo duro que no debería estar ahí, pero igual lo tragas. La duda te corroe. Antes podías reconocer el cartílago, ahora lo muerdes como si fuera un manjar. Nadie pregunta por la carne. ¿Has visto lo que ocurre con los caballos? Aquí no existe la privacidad. Orinas en una lata, defecas en una caja y las entierras en algún punto donde crees que no volverán a salir. La higiene es un mito. Llevas semanas sin lavarte, igual que todos. Todos huelen igual. El olor colectivo de cuerpos que se descomponen lentamente mientras aún viven. Evitas mirar demasiado las llagas de tu piel o el color oscuro que sube por tus uñas. Si algo se cae, ya lo resolverás luego. Con los días, la trinchera empieza a parecerte normal. Mala, peligrosa, pero conocida. Aprendes dónde pisar para no hundirte, cómo colocar el fusil para que no se oxide en la noche. Dejas de reaccionar cuando alguien tose sangre a tu lado. No es supervivencia, es costumbre. Ya no sientes que estás dentro de la trinchera, más bien formas parte de ella, un fragmento húmedo y desgastado de su propia podredumbre. Y, en el fondo, una parte de ti lo entiende. Si la trinchera quisiera desaparecerte, ya lo habría hecho. Así que permaneces. Te recoges en tu rincón de barro, escuchando los chillidos de las ratas detrás, las quejas humanas cerca, y el constante esfuerzo por sacar agua de un suelo que nunca deja de estar empapado. Te repites que te adaptarás, que esto es solo una etapa, una prueba más de resistencia. Pero te equivocas. No es una prueba, es una lección continua. Todo lo anterior fue apenas la introducción. La vida en las trincheras nunca deja de ser horrible, solo se vuelve habitual. Despiertas húmedo, con frío, con un malestar leve hecho de hambre, infecciones y sueños que dejan tus articulaciones rígidas y la boca con sabor a cobre viejo. No hay amanecer,
Solo un brillo gris y sucio en el cielo visible a través de las redes enredadas y las tablas rotas que cubren tu cabeza. Te incorporas, la espalda crujiendo como un manojo de ramas secas, y te preparas para otro día igual de vacío y pesado. No existen horarios ni relojes, solo un ciclo interminable entre el tedio y el miedo. A veces te entregan una pala y te ordenan cavar, una zanja, una letrina o un agujero que nadie usará. Otras te mandan a hacer guardia, observando durante horas un terreno vacío, esperando un movimiento que nunca llega hasta que de pronto ocurre. Ya no parpadeas como antes, hacerlo es exponerte a morir. Así que miras fijamente, y cuando tus ojos se llenan de lágrimas, las dejas correr. Luego llega el frío. Un frío que no se queda en la piel, sino que se instala en los huesos, como si formara parte de ti. Intentas moverte, mantener la sangre en marcha, pero algunas mañanas no sientes los brazos hasta el mediodía. Golpeas el suelo, frotas tus brazos, te metes las manos en las axilas, pero el alivio nunca dura. La humedad empeora todo. Se cuela en la ropa, en las mantas, en los pulmones. Toses con esfuerzo. Un sonido ronco y húmedo igual que todos. Toda la trinchera suena como un pabellón lleno de enfermos. Pasas horas removiendo tierra que jamás desaparece. Cada palada que lanzas es reemplazada por otra que vuelve a deslizarse. Es una farsa digna de Sísifo, una broma en la que nadie se atreve a reír. Rasgas, excavas, arrastras, solo para que una pared ceda o el suelo vuelva a elevarse con la próxima lluvia torrencial. De vez en cuando desentierras algo, una bota, una lata corroída, un hueso. Si resulta ser una persona, alguien marcará el lugar. Si no, se vuelve a cubrir. No hay tiempo para la arqueología. Los muertos forman ya parte de la estructura misma. Comes cuando surge la oportunidad. ¿Y qué te dan? Frijoles fríos, un pedazo de pan tan duro que podría detener una bala. Tal vez un poco de queso. Tal vez alguien en el almacén sintió culpa o compasión. Ya ni preguntas de dónde viene la carne. Si está caliente, das las gracias. Si no, igual la comes. El hambre tiene su propio sabor. Incluso la tierra ahora sabe a sí misma, a metal con un toque de hongos. Lo sabes porque se ha filtrado en tu cantimplora, en tu comida, entre tus dientes. Has estado masticando la guerra desde el día en que llegaste. Larinam es un hoyo en el suelo, rodeado de sacos de arena y un olor tan denso que nubla la vista. Intentas resistir hasta que no puedes más. Entonces te equilibras con dificultad, los pantalones abajo, las rodillas temblando, rezando para que nadie dispare durante esos 30 segundos de máxima vulnerabilidad. ¿Has oído las historias? El hombre que despertó con una rata mordiéndole la oreja, o el que halló una acurrucada en el hueco de su pulmón perdido. Circulan rumores de uno que alimentó una rata con su propio dedo solo para verla comer. No sabes qué es cierto. Tampoco quieres saberlo. Las personas empiezan a desmoronarse. Se nota en sus rasos, que se vuelven flácidos y pálidos, como figuras de cera derretida por el fuego. Algunos murmuran sin parar, otros guardan silencio por días enteros. Hay un hombre en tu unidad que antes recitaba poesía. Ahora solo se mece hacia adelante y hacia atrás. Ojos desorbitados, labios temblorosos, proyectiles que caen sin aviso ni patrón. No hay ritmo, ni advertencia, solo un bujido súbito. El suelo tiembla como una bestia bajo tus pies y luego el golpe seco. A veces lejos, a veces cerca, a veces demasiado. Caes instintivamente. A veces gritas, otras solo tensas el cuerpo y esperas no ser el siguiente. La metralla no elige. Atraviesa carne, hueso y esperanza por igual. ¿Has visto a un hombre partido en dos que aún se estremece? ¿Has visto cuerpos sin cabeza sentados erguidos, como si no entendieran que ya están muertos? Luego llega el silencio, prolongado y horrible. En cierto modo, peor. Le da a la mente espacio para vagar. Piensas en casa, en comida que no sea gris, en calcetines secos, en el silencio verdadero. Pero recuerdas que no debes pensar, solo esperar. Porque cuando algo ocurra, será rápido y no esperará por ti. Así que cuentas cosas.
Pasos, respiraciones, gotas que caen del techo de la trinchera. Tarareas melodías sin letras, hundes los dedos en la tierra solo para sentir algo más frío que tú. Las noches son de algún modo peores. La oscuridad cae como una manta mojada, pesada y sofocante. La luz se raciona. Las velas titilan débilmente dentro de latas clavadas en los postes. Escribes cartas con esa luz escasa, diciendo palabras que no sientes a personas que fingirán creerte. Dices que estás bien. Dices que los compañeros resisten. Dices que las raciones mejoran. Doblas cuidadosamente las mentiras y sellas el sobre, sellando también una versión de ti que ya no existe. Luego lo dejas ahí, esperando que ninguna rata lo devore antes del amanecer. Duermes por turnos, si es que el sueño llega. La pared de la trinchera es tu almohada, la persona junto a ti tu fuente de calor. Te envuelves en tu abrigo, te encoges como un animal y rezas despertar vivo. Algunas noches no duermes por los bombardeos, otras por el frío, otras por el miedo, a veces por el silencio cuando la mente empieza a procesar lo vivido. Es entonces cuando llega el verdadero horror, sin sangre, sin vísceras, sin aviso. Al final, el sol vuelve a salir. Pero no importa, comienza otro día, igual al anterior. Te levantas, te estiras, orinas en un frasco y observas los mismos rostros grises repitiendo los mismos gestos lúgubres. Nadie habla si no es necesario. Las palabras cuestan demasiado. Cada una puede despertar un recuerdo que conviene mantener dormido. La rutina es lo único que sostiene y también lo que ahoga. Así que cava, espera, congélate, soporta el fuego y si sobrevives, repite mañana. Hace días que mis pies no sienten nada. Primero fue un dolor sordo, familiar, como tras una larga caminata con botas mojadas. Luego vino el hormigueo, después el frío, y ahora solo queda el vacío. Un silencio hinchado, profundo, como si mis pies fueran cosas ajenas, atadas al final de mis piernas. Quitarse las botas es mal presagio. Nadie lo dice, pero todos lo saben. Ver es admitir. Admitir es acabar en una camilla, no camino al hospital, sino a otra trinchera más alejada, igual de húmeda, sin fuego, donde nadie se quita las botas. Las botas son el último símbolo de los vivos. El agua nunca se va. Se acumula, se estanca, espera, con la misma paciencia que el agua misma. Los calcetines siempre están empapados, las botas aún peor. Cada paso suena opaco, como si caminara sobre algo blando y palpitante. Pie de trinchera, una expresión demasiado leve para lo que es. Una palabra para los informes, no para la experiencia. En realidad, la piel se desprende en capas como papel viejo. Los dedos se vuelven cerosos y blancos, y el negro se extiende como moho en un muro húmedo. Te dicen que cambies los calcetines, que apliques grasa, que muevas los dedos. Pero ¿dónde secar? ¿Dónde encontrar grasa? ¿Dónde hallar un minuto que no pertenezca al lodo? Aquí no triunfa el hombre, sino la humedad. Los médicos hacen lo que pueden. Tienen las manos temblorosas del agotamiento, igual que todos. Se acaban las vendas, las pomadas. Los instrumentos se oxidan ante tus ojos. Son duros y secos, no por crueldad, sino por impotencia. Aprendes a mentirles. Dices que soportas el dolor, que estarás bien, que no puedes más. Porque retroceder no es refugio, solo otro lugar más frío. Si alguna vez dices demasiado alto que el dolor ya no es dolor, sino una bestia dentro de ti, te evacuarán. Pero no hacia tu hogar, sino a un sitio donde ni siquiera habitan las ratas de siempre. Ratas. Con el tiempo, dejas de verlas como enemigas. Son vecinas indeseadas, pero seguras de sí mismas, dueñas del lugar. Han aprendido a no temer, y tú has dejado de asombrarte. Avanzan por el parapeto como guardianes, con pasos ruidosos, sin protocolo, con colas pesadas como sogas empapadas. Sus ojos reflejan la luz de las velas consumidas. A veces parecen parpadear al compás de tu respiración.
Saben más de la guerra que los propios hombres. Dónde se concentra el calor, dónde se esconde la comida, dónde domina el silencio, dónde yace un cuerpo. Son los primeros en recibir el amanecer y los últimos en despedirse de los que ya no lo verán. De noche se oyen mordiscos en las paredes, y bajo el entarimado, un ruido húmedo y pegajoso que provoca ganas de gritar, aunque gritar está prohibido. Hay oídos allá arriba. La comida obedece a su propio mando. Aparece sin aviso y desaparece justo cuando más la necesitas. Una galleta enmohecida es un banquete. Una lata con carne de origen dudoso, una excusa para olvidar el sentido del gusto. Un líquido tibio con migas incoloras flotando es motivo de silenciosa gratitud. El té es marrón, con gusto a óxido, a pantano y hierro, pero calienta como ningún otro. Esa tibieza es lo más parecido a un recuerdo del hogar, una brasa diminuta que no deja cenizas. A veces reparten un pedazo de queso grueso y quebradizo, con un olor que deseas borrar y conservar al mismo tiempo. Se deshace en los dedos, pero su sal es la promesa de que el cuerpo aún recuerda. Las cartas son una fe sin templo. Llegan sin horario, sin anuncio, sin ceremonia. Un hombre recorre la trinchera con un saco y grita nombres. A veces se equivoca, a veces nombra a los que no volverán. Y aún así te enderezas, como si tu rodilla pudiera detener el destino, y esperas. Cuando escuchas tu nombre, tus dedos se vuelven cautos como si sostuvieran un objeto frágil tallado en el tiempo. El papel huele a tinta y a hogar. Lees despacio, palabra a palabra, como quien bebe agua en plena fiebre. Hay una preocupación que no puedes responder. ¿Tienes calor? ¿Comes bien? Rezamos por ti. Y tú respondes con mentiras amables. Las alineas con cuidado como vendas en una caja seca. Aquí la verdad no tiene lugar. Es demasiado cruel. A veces las cartas tardan tanto en llegar que la trinchera parece encogerse como una banda elástica. A veces llegan cartas para quienes ya no pueden leerlas. Entonces, el silencio pesa más que todas las botas. Una cinta delgada, y parece que el mundo tras el parapeto se ha detenido. A veces llegan cartas ajenas, extraviadas. También las lees, en silencio, como plegarias robadas. Esas historias de jardines extraños, de niños lejanos, de astillas de otra vida, son prueba de que en algún sitio hay existencia que ignora el olor de los explosivos. La artillería se manifiesta cuando quiere. Al principio, un murmullo bajo, profundo, como el latido del corazón terrestre. Luego el sonido se espesa, sube, y cada segundo se convierte en una habitación cerrada que te asfixia. El aire cruje como cristal y se deposita como arena en la lengua. El bombardeo te arrebata todo, el pensamiento, el sonido, la sensación de estar hecho de huesos. Te vuelves geometría, un rincón entre la pared y el suelo, una línea que se aplasta contra la tierra, un punto imperceptible. Manos, barro, mirada, clavo, aliento, deuda impaga. Cuando las explosiones callan, el silencio golpea más duro que cualquier detonación. Es como una antesala de sentencia. Dicen que uno se acostumbra, pero no es cierto. Solo aprendes a existir con un tambor constante dentro del pecho. A veces el gas llega sin aviso. El aire cambia, se vuelve ajeno, con un sabor indescriptible pero inconfundible. Una mordida alcalina en la nariz, metal húmedo en la garganta, un ácido que convierte los ojos en esferas extrañas. Te colocas la máscara a ciegas. Los dedos buscan correas que no existen. Se aprietan o se aflojan demasiado. El cristal se empaña con tu aliento. Si sobrevives. Si no, el aire se vuelve agua y te ahogas de pie, hundido solo hasta las botas. El gas agrio es un verdugo paciente. Primero un cosquilleo donde la tela roza la piel. Luego burbujas, fuego en los párpados, lágrimas sin compasión. El cloro es más sincero, golpea como un puño y te roba el aire al instante. En cualquiera de esas escenas, solo se oyen dos cosas: la tos de otro y el latido de tu corazón intentando escapar de tus costillas. Las noches duran más que los días, no por tiempo, sino por pensamiento.
En la oscuridad se escucha cómo la tierra se enfría, el agua busca su cauce, las ratas conversan. De noche, un susurro pesa más que una voz. De noche, la muerte camina más suave. El relevo de guardia se siente como el cambio de estación. Por un instante parece que algo podría variar, pero todo sigue igual. El mismo sabor en la boca, el mismo crujido del hielo al borde del charco, el mismo viento con olor a esposa, a ortigas y a lana. A veces ese olor te empuja a avanzar, a arrastrarte, a explorar solo por sentir. El suelo que te espera parece liso, pero no lo es. Se asemeja a cuero viejo, marcado y cubierto de suciedad bajo los vendajes. El alambre de púa se aferra a tus mangas y a tus pensamientos. Aprendes el camino sin usar los ojos, ni los codos, ni las rodillas, sino el tacto. Las palabras, ahora estás al mando, pesan lo mismo que una colilla húmeda, pero las manos a tu alrededor comienzan a verte como una razón para callar. Ser veterano no es tener poder, es decidir quién escribirá una carta por alguien que ya no puede hacerlo, quién repartirá calcetines secos para que nadie se sienta mejor, pero tampoco peor, es ser quien dice adelante, aunque todo en ti grite lo contrario. Aprendes a hablar con calma cuando el suelo se mueve y a bromear cuando los dientes castañean hasta romper las palabras. Hay respiros, breves visitas a un mundo que huele a jabón y pan caliente. Allí hay demasiada luz, demasiada pulcritud, y el silencio no pesa como una bomba, sino como una almohada. Comes con prisa y tu cuerpo rechaza la ternura. Cuesta readaptarse, como si la suavidad también fuera veneno. Tu sangre ha olvidado el calor, tus nervios la calma, y al volver a la trinchera no te inmutas. Simplemente te sientas como si nunca te hubieras marchado. El mundo era un sueño, el barro la vigilia. La muerte es un elemento, no un acontecimiento. Al principio recuerdas un nombre, una voz, la costumbre de atarte los cordones con fuerza. Luego solo quedan fragmentos. Los nombres se borran, las costumbres persisten como fantasmas. Algunos roncaban, otros silbaban sin melodía, otros siempre dormían del lado izquierdo. Cuando transportas un cuerpo, al principio pesa, luego simplemente tiene peso. La tierra recibe a todos por igual, aunque la memoria no siempre lo haga. Los rituales son simples: una bota invertida, una cerilla clavada en el parapeto, un susurro imperceptible. El duelo se convierte en una destreza. Rápido, preciso, sin dudar. De otro modo sería insoportable. Llega un día en que el aire deja de doler en los oídos, la tierra ya no vibra, y el grito de "el fin" flota sobre la trinchera como una bandera de papel. Nadie lo cree enseguida. Verifican, escuchan, el silencio persiste. Entonces miran hacia arriba. La palabra paz suena como el nombre de otro, que de pronto resulta ser el tuyo. Pero la paz no sabe regresar, solo se aleja. Las trincheras no se desvanecen, las ratas no guardan luto, el agua no se retira por mandato. Comienza la larga y fatigosa contabilidad del retorno. Listas, firmas, sellos, sacos, andenes. En la estación, manos que huelen a harina y jabón te tocan con el mismo cuidado con que se toma una tetera caliente, con una mezcla de bendición, gratitud y temor. En casa, las paredes no han cambiado. La pintura sigue descascarándose en la esquina. Los resortes del colchón conservan su dureza. El reloj marca el tiempo con lentitud y certeza, como si supiera que has sobrevivido a tus amigos. Te abrazan, dicen las frases adecuadas, colocan la comida correcta en la mesa. Sonríes como corresponde y masticas del modo esperado. Pero tu familia ha olvidado cómo se siente la felicidad. Te despiertas en la noche porque el aire parece, de repente, demasiado liviano. No te sostiene ni te rechaza. Solo está. Y entonces escuchas. No hay tos, ni burbujeos, ni castañeteos contra las paredes. Demasiado silencio. En ese silencio, tu propio pulso retumba. La gente pregunta con cautela, con amabilidad distante, como a un enfermo. ¿Cómo estás? Respondes de manera formal. Fue difícil, me alegra haber vuelto. Todo está bien. Todo está bien como una venda firme que mantiene la herida cerrada.
Aprendes a vivir con ropa demasiado grande. El mundo es un abrigo que no te encaja. Calienta pero incomoda. Lentamente te adaptas al olor del pan recién horneado, al sonido infantil que ya no parece un grito, al portazo que ya no suena como una explosión. A veces tu mano se mueve sola, para buscar los cinturones de seguridad, pero no existen. A veces tu garganta se cierra, sin cinturones, sin razón. Pero el cuerpo es un maestro persistente. Los nuevos hábitos se forman no con disparos, sino con tiempo. Quienes no estuvieron allí no son culpables. No olieron el agua podrida donde la desgracia ajena se cocía durante meses. No sostuvieron rostros cuyas miradas ya no pedían nada. No vieron cómo el sonido, y no la vida, escapaba de un cuerpo. Quieren entender y hacerlo bien. Quieres explicar, pero callas. Explicar pertenece al pasado. Vivir, al presente. Por eso hablas poco, te mueves despacio y guardas silencio seguido. Pero el soldado no desaparece del todo. Se oculta en tus gestos. ¿Dónde colocas la taza? Siempre a un dedo del borde, como si el agua aún pudiera desbordarse. ¿Cómo levantas el hombro ante un crujido? Como si un parapeto cediera. ¿Por qué llevas un viejo cordón en el bolsillo? Sin motivo, solo por tenerlo. Se esconde también en los olores. La lana húmeda te revuelve el estómago. Jabón, lágrimas, queroseno, un impulso repentino de agachar la cabeza. Se oculta en los números, contando pasos, ventanas, suspiros, como antes contabas gotas. Contar es dialogar con lo invisible. A veces sueñas con el roce de sus patas, con el silencio espeso del agua, con una mano desconocida cuyo rostro jamás viste. Despiertas y solo oyes la ciudad, inmensa, viva, indiferente, y recuerdas que la indiferencia también puede ser una forma de gracia. En un mundo donde nadie necesita contar, donde el pan es solo pan y el té es solo té, por fin puedes respirar, no como obligación, sino como derecho. No eres héroe. A los héroes les erigen monumentos, tú solo tienes cicatrices que conocen los tuyos. No eres vencedor, no hubo competencia. No eres vencido, no existían reglas. Eres un sobreviviente. Esa palabra pesa, como terciopelo mojado, pero encierra una calidez obstinada. Viviste y sigues haciéndolo. La memoria no necesita adornos. Debe ser exacta, cuidadosa. Así que si te preguntan por qué no habrías soportado las trincheras, responde sin amenaza, con verdad. Porque una trinchera no es lugar para un ser humano. Una persona puede adaptarse, resistir, aprender a dormir de pie, a comer con la lengua reseca, a reír en silencio. Pero la trinchera es una máquina que desgasta la humanidad hasta el hueso y la devuelve a la superficie. Allí habitan ratas, agua y silencio. Los humanos son visitantes. Y sin embargo, aquí respiras. No es una recompensa, es una continuación. Cada mañana es un relevo de guardia. Cada tarde una revisión de cinturones. ¿Todo en orden? ¿Nada cruje? Aprendes la dulzura como aprendiste la dureza. Lentamente, con tropiezos, con moretones en el alma. Aprendes a sonreír sin desgarrarte por dentro. A aceptar el calor, no como limosna, sino como un derecho. A pedir ayuda sin vergüenza y a ofrecerla sin condiciones. El mundo no es una trinchera. También tiene defectos, ruido y suciedad, pero tiene puertos que se abren hacia adentro y ventanas que miran al cielo, no al alambre. Pan que huele a trigo, no a hierro. Té que refleja una lámpara, no un resplandor. Risas que no ocultan miedo y lágrimas que no requieren esconderse. Memorias que pesan menos y echan raíces más hondas. Y cuando alguien dice, en voz baja o fuerte, gracias, asientes. Eso basta. No hacen falta discursos. Los discursos son para las órdenes. Bastan los gestos y palabras simples. Amigos, si han llegado hasta el final de esta historia larga y dura, gracias por escuchar. Relatamos el pasado con tanto detalle, no por tristeza, sino por precisión. Solo comprendiendo cómo era la vida en las trincheras, se puede valorar un pan caliente y una noche serena. Si esta historia te conmovió,
Apoya el canal suscribiéndote y dejando un me gusta. Eso nos ayuda a seguir compartiendo relatos así de profundos. Cuídense mucho. Cuiden el silencio que aún persiste. Hasta pronto.